Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. En esta ocasión entrevistamos a Juan Felipe Pons. Juan Felipe Pons es uno de los referentes de Lean y Lean Construction en España. Es el CEO y cofundador de Thinking Lean y es el director del Máster Internacional en Construcción y Project Management. Con él ahondaremos en conocer qué es el Lean, cómo se implementa el Lean y cuáles son los beneficios que aporta el poner Lean en una obra, tanto para la promotora como para la constructora y las subcontratas. Entraremos en ver cómo funcionan, cómo son esas reuniones, por qué es importante el ambiente físico más allá de la tecnología que se le pueda dar. Aprenderéis mucho en este podcast, así que os dejo directamente con él y con mi compañero Ferran. Adelante. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Pues muy buenos días. Hoy estamos con Juan Felipe Pons. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Y con Ferran Urgellas del equipo de Budea. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, pues Juan Felipe, ¿qué te parece si te presentas un poquito y nos cuentas un poquito tu trayectoria? Sí, nada, en un minuto para entrar ya en materia. Genial. Bueno, yo soy arquitecto técnico desde 1997 y ahí he venido ejerciendo mis primeros 10-15 años de carrera profesional como arquitecto técnico y luego ya a partir de 2008 ya me introducí en temas de Lean Construction hasta hoy en día. Y hoy en día pues mi papel es de CEO de una empresa consultora de Lean Construction que opera a nivel de España, Europa y América hoy en día. Y también soy el director del Máster Internacional de Gestión de Proyectos de Ciburad y la Universidad de Barcelona. Y bueno, también tengo mi rol o papel de divulgador y formador de esta filosofía de trabajo, además de implantarla. 2008, porque hoy en día la mayoría de la gente sabe lo que es Lean, ¿no? Como mínimo una introducción, pero 2008 supongo que estabas un poco solo, ¿no? Predicando un poco en el desierto. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta evolución. Sí, tú lo has dicho, predicar en el desierto. 2008-2009 fue un año malo para la humanidad. Fue cuando estalló la crisis financiera mundial. Sí. En 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, que fue la gota, ¿no? que hizo ya que todo, ¿no? Que todo estallara. No la única, pero fue el motivo desencadenante. Y ahí, pues bueno, esto en España afectó al sector inmobiliario, esta crisis especialmente. Crisis financiera sistémica, Mucho. pero que en España afectó al sector inmobiliario, sobre todo, Recordar que cada día desaparecían constructoras, inmobiliarias, cada día cerraban unas cuantas, ¿vale? Bueno, era una crisis financiera también con mucho origen en inmobiliario, ¿no? Porque venía de todo el tema de subprime. Exacto. Y bueno, pues ahí a partir de esa época fue cuando pusimos a ver, oye, tienen que haber maneras distintas de hacer las cosas. Yo ahí estaba viendo desde un poquito antes que como arquitecto técnico que las cosas no se estaban haciendo bien en la industria de la construcción, solo que no tenía las herramientas ni las conocía, ¿vale? Pero fue a partir de esa época que las conocí y tampoco había nada, ¿no? Entonces, al principio me tocó pues investigar por mi cuenta, ¿no? Y buscar en referencias fuera de España. ¿Fueron referencias ya de Lean Construction fuera de España o referencias de Lean de otros sectores que mirabas cómo aplicarlas a construcción? Sí, pues mira, primero fueron referencias de Lean Construction fuera de España, en Estados Unidos y países escandinavos, sobre todo. Y como esto descubrí a través de estas lecturas que su origen venía de la industria manufacturera y más concretamente del sistema de producción Toyota, ahí aprovechando esta crisis, ¿no? Que tuvimos más tiempo para meditar y para estudiar, pues hice un paréntesis y aproveché ese paréntesis para estudiar a fondo el sistema de producción Toyota, el origen. Entonces ahí me formé en un posgrado que había entonces en la Politécnica de Valencia, en la Escuela de Organización Industrial, muy enfocada a este tema, ¿no? Entonces, desde el origen, yo mismo empecé a hacer la traslación
a la construcción, porque leyendo directamente la construcción, eso que ves, ¿no? Que estás leyendo, ¿no? que los autores originales de Lean Construction bebieron de esas fuentes. Entonces, lo que quise hacer es beber de esas fuentes y directamente hacer esa traslación al español a mi manera, ¿no? Ferran Y un siempre me poco, comenta que... vea. Siempre me comenta que Lean y Lean Construction son dos cosas distintas. No sé si va por allí tu pregunta, Ferran. Tira, bueno, tira. hay una parte que está muy bien porque de tu historia personal, ¿no? O sea, tú empezaste en un momento de necesidad en la que era... es cuando hay las crisis, cuando el despilfarro realmente adquiere mucha más importancia y donde hay el incentivo para pues buscar la eficiencia en todos los procesos. Y ahí Lean es donde tiene mucho más sentido, ¿no? Tiene sentido siempre, pero como para arrancar está muy bien que tu historia personal tiene como un paralelismo con la historia de Toyota, ¿no? Cuando empezaron también con su UDA Production System. Pero Con su Toyota Production System. No UDA Production System. Es que lo tenemos tan metido. sí. Pues pero lo que sí que siempre he visto es que la industria ha tenido mucho tiempo y mucho recorrido para integrar toda la cadena. Y en ese tiempo en que la industria ha estado integrando toda la cadena, es decir, realmente no tiene una integración vertical como a lo mejor tenía Ford al principio, que todo lo hacían en la fábrica, sino que han integrado una cadena de suministros de varios proveedores, pero han tenido tiempo para trabajar de una forma integrada. En cambio, en ese mismo tiempo, la industria de la construcción se ha ido desintegrando. Cada vez los constructores son menos constructores, hasta el punto que ahora son prácticamente contratistas, y el modelo de subcontratación es un modelo que ha tendido a ser mucho menos integrado, que ya no entramos a entender cómo trabaja cada uno, entras en periodos de licitación donde pones a competir diferentes empresas y con un objetivo donde solo está, digamos, el precio al final, pero no la eficiencia o el control de los procesos. Entonces, por eso yo siempre digo, es que Lean Construction no puede ser Lean Manufacturing porque es que no tiene un entorno favorable para poder integrar toda la cadena. Y Lean Construction lo que vemos es que básicamente se basa en dar visibilidad a las cosas, ¿no? Una cosa tan sencilla como que todo el mundo vea qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo o cuándo hay que hacerlo. Y a partir de allí, pues a lo mejor se puede empezar a profundizar. Entonces ahí sí que me gustaría un poco tu visión sobre esto, ya que tu experiencia personal está en Lean Construction, pero tu formación al principio, pues ahondaste en la parte de Lean Manufacturing. O sea, ¿cómo ves tú el presente después de estos años? ¿Dónde estamos? ¿Qué oportunidades ves ahí? Y un poco qué recorrido le ves a partir de ahora. Sí, mira, yo creo que todos los practicantes de Lean Construction deberían aprender los orígenes verdaderos del Lean, ¿vale? Y verían más similitudes de las que piensan. Me acuerdo en aquella época, 2011, organicé mi primer curso sobre Lean y lo llamé sobre Lean en general, ¿vale? Y lo organicé aquí en la Universidad de Castellón, de donde soy yo. Y la mitad de los que se apuntaron al curso, éramos poquitos, venían de la industria de la construcción. Cuando fuimos a visitar algunas fábricas aquí en Castellón, a algunos workshops que hacíamos en algunas fábricas, se dieron cuenta que no habían tantas diferencias y que las fábricas no estaban tan bien organizadas como ellos pensaban. Luego, sí que hay similitudes, hay muchas más de las que la gente se cree. Ahora, este no es el formato de presentación para mostrarlo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los que habéis visto lo que llamamos en la empresa de la que soy CEO, el tablero Master Plan, que llamamos el tablero mágico de Thinking Lean, ese tablero y la filosofía que hay detrás de ese tablero, prácticamente la mayor parte o una parte importante de él viene de una experiencia mía en una planta de producción de un proveedor de Toyota, un proveedor nivel 1. Y la forma en que en esa planta de Toyota o proveedor tier 1 de Toyota estaban gestionando la producción en 2001 me
tú ves el tablero y yo te lo explico con el tablero con el cual Toyota se organiza sus trabajos. Los que tiene que hacer manuales, no los que hacen los robots. Pero la parte que tiene que hacer manual, tú ves ese tablero y luego ves el que utilizamos en el master plan y dices, esto es Toyota, tal cual. Si tú ves la organización de cómo cambia la forma de pensar de los jefes de obra, jefes de producción, que empiezan a pensar en flujos de trabajo y valor añadido, desperdicio, pero sobre todo pensar en flujos y cómo se mueven esos flujos en procesos. Ya no hablan de barritas de diagrama de Gantt y cómo esos flujos los colocan en esas zonas de trabajo que se ven las estaciones de trabajo y cómo se mueven, cómo se mueve ese flujo por esas zonas de manera rítmica. Y empiezas ahí a relacionar todos los conceptos y dices, estoy implantando el Lean o estoy convirtiendo la forma de pensar de una obra como una fábrica, ¿no? Y luego está la fábrica visual, la obra visual, las 5 S de fábrica, de organización o de limpieza, las 5 S de obra, que es tal cual, ¿no? Lo mismo. Eso respondiendo a una de las preguntas, pero es que has dicho 3 cosas, ¿no? Luego has hablado de que nace en la crisis, ¿no? Un poco mi experiencia, ¿no? Y a partir de esa crisis de 2008, con cada nueva crisis que ha habido, Lean Construction ha crecido. Luego vino la del COVID. Luego la del COVID, la crisis de los contenedores de transporte. Luego el encarecimiento de la mano de obra. El encarecimiento de los materiales. Y con cada nueva crisis, la gente se daba cuenta que hacía más falta implantar el Lean Construction. Sí, no sé si con esto te he respondido a todo, ¿eh? Sí, y también comentabas sobre el tema que en la industria de la construcción cada vez la constructora dirige, con su know-how de técnicos, dirige y prácticamente en España, en otras zonas geográficas del mundo, la constructora aún tiene mucha mano de obra, ¿vale? Nosotros trabajamos en otros países y aún tiene mucha mano de obra. Pero en España sí que es cierto que la constructora prácticamente no tiene mano de obra. Pero el sitio de producción, la fábrica, la obra, el Gemba japonés, sigue siendo el sitio de producción y la gente va a trabajar allí y los oficios van a trabajar allí. Y con más razón todavía, porque no trabajan bajo paraguas de una misma compañía, sino que hay una empresa que dirige como 25, 30, 50 mini empresas. Con más razón tiene que haber Lean, ¿no? Porque es que si no aplicas Lean, eso es un caos total ya. Vamos, si quieres, no a lo muy, muy básico, pero sí a lo mejor a sentar unas bases, ¿no? O sea, cuando desde tu empresa consultora coges una constructora tradicional que no aplica Lean, ¿cuáles son las necesidades que ven? ¿Y cuáles son los principales cambios que aplicáis cuando empieza a trabajar? ¿Y cuáles son las principales mejoras, ventajas o beneficios que se obtienen? Sí, necesidades, cambios y mejoras. Sí, foto inicial cuando no hay Lean. ¿Qué Sí. es lo que cambia habiendo Lean y cuáles son los resultados, ¿no? Una imagen así global como el pitch de la consultora. Básicamente, la gente es mayoritariamente, las empresas solicitan una implantación de Lean por necesidad, ¿vale? Uh-huh. Porque tienen una necesidad. Algunas lo hacen por obligación, ¿eh? Porque el promotor lo exige, por ejemplo, ¿no? O algo así. Porque el promotor lo exigen o la licitación pública o privada lo exige. Vale. Bien, o para no quedarse fuera del mercado. Pero otras, la mayoría con las que solemos trabajar, suele ser por convencimiento, ¿no? Y ese convencimiento viene por una necesidad, ¿no? Quieren evolucionar. Esas necesidades tienen que ver con el estrés, el caos. Oye, no me aclaro, es que un constructor hace ya muchos años, de los primeros, me llamó por teléfono, nos reunimos en la ciudad de Valencia y sus palabras textuales me dijo, Juan Felipe, es que en mi día a día como gerente de esta constructora, una constructora tamaño medio tirando a grande, digo, es que esto parece el día de la marmota, de esta película de Andy McDowell y
y Bill Murray, en la que Gran Bill película. Murray se levanta y cada día es el mismo día y es como una pesadilla. Esto es el día de la marmota. Yo me levanto y todos los días se repite el mismo día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Y esto esta frase me la repito muchas veces, esta conversación, porque es eso, es el día de la marmota, la construcción. Llegas a la hora y es siempre los mismos días, el mismo día, la misma necesidad, los mismos problemas, mismos tres, que no llego, no contrato a tiempo, las restricciones no se resuelven a tiempo, por tanto, tampoco contrato a tiempo, la incertidumbre en la entrega de los plazos, los sobrecostes, un sistema de negocio basado en la confrontación entre cliente, constructora, y esto al final acaba agotando a unos y a otros, ¿no? Entonces, muchos se sienten cómodos en ese ambiente porque prefieren eso malo conocido, ¿no? Que bueno conocer, esta frase que tanto mal ha hecho a la humanidad, ¿no? Porque yo prefiero bueno por conocer, y yo prefiero equivocarme, ¿no? Es que si no la humanidad no avanzaría, ¿no? Es decir, y las necesidades son esas. Los cambios que se tienen que producir son profundos a nivel cultural y los beneficios empiezan a llegar en forma de una mejor organización de la empresa, de la obra, más orden, los procesos más estandarizados. Uno sabe lo que tiene que entregar, lo que tiene que... Es decir, el control de la producción de la obra no es tan caótico, está más organizado, ¿eh? Eso al final entiendo que se refleja en menos probabilidad de que algo se estropee, en menos riesgo o mayor beneficio, ¿no? En algo también muy tangible a nivel de cuenta de resultados, ¿no? Claro, impacta, a ver, una obra, por ejemplo, aquí está el Lean Construction de obra y el IPD, que es cuando se aplica a la fase de diseño y licitación. Nosotros somos bastante francos. Con un IPD, que es cuando aplicas el Lean en toda la fase de diseño, licitación, contratación, la obra no tiene por qué ser más barata. No tiene por qué ser más barata. Pero sí que te garantiza la certidumbre. La certidumbre y la reducción de la variabilidad. Es decir, y esto a los inversores sobre todo interesa a las grandes compañías inversoras que les interesa más. Oye, no, dime qué día voy a empezar a alquilar estas oficinas o a vender este edificio que es para alquilar. Y esto a este tipo de clientes de tipo inmobiliaria que no compra o que no construye para vender, sino para sacar un rendimiento, Para alquilar, ¿no? Un build to o que rent. cotizan en bolsa o una que otra. Ellos no quieren incertidumbre. A sus accionistas les tienen que dar certezas, ¿vale? Y te garantiza que ese CAPEX que la compañía ha aprobado, las juntas de accionistas ha aprobado un CAPEX para todo el proyecto, que ese CAPEX se va a cumplir y al departamento de marketing le dicen, oye, vas a empezar a alquilar espacios a partir de tal día y a partir de tal día podrás alquilar espacios. Eso les interesa mucho más que la obra. Al final la obra va a costar lo que tiene que costar. Yo creo que has dicho dos conceptos clave. Uno es cultura y la otra es certidumbre. Porque yo creo que me gustaría ahondar un poco en ambos, ¿eh? Porque cuando hablamos de Lean o de Lean Construction, aparecen enseguida toda una serie de herramientas, una de ellas las Planner System y metodologías, ¿no? Y aparte también como una serie de promesas, ¿no? Oye, la obra será más económica o tardarás tanto menos tiempo, ¿no? Con Lean, que es como, yo creo, las promesas estas de superficie. Pero a mí me gustaría ahondar en estos dos conceptos. Quizá sobre la certidumbre ya has hablado un poco, pero sobre la cultura. O sea, la importancia que tiene el tener equipos con esta mentalidad de trabajo enfocada a procesos, enfocada a la eficiencia, enfocada a anticipar, ¿no? Un orden y a ponerlos, digamos, y a adoptar las medidas para ir siguiendo e ir corrigiendo las cosas, pero siempre con un plan predefinido, ¿no? O sea, ¿cómo
¿Cómo lo enfocáis vosotros? ¿O cuál es tu experiencia a través de los años en los que has trabajado de entrar a trabajar con equipos que no tenían esta cultura y que la adquieran, que lo compren, que se sientan involucrados y que y que al final hayan crecido, ¿no? Junto con eso. Sí, sí. Antes de entrar a fondo con la cultura, que es el foco de esta pregunta, que habías hablado de la certidumbre y se me ha quedado una cosa por decir. Otro beneficio de implantar Lean en obra, ¿vale? Que me enfoca en el IPD, pero cuando aplicas las Planner, una cosa que reduce certidumbre es que con las Planner identificas buffers de tiempo. Esos buffers a veces son muy, muy grandes. Eso no quiere decir que la obra vaya a terminar 2 meses antes. Si tú has identificado un buffer de 2 meses, eso significa que si tú identificas un buffer de 2 meses, significa que tienes 2 meses para tú manejar esa incertidumbre, manejarla, del cual utilizarás ese buffer todo, la mitad o nada, ¿vale? Pero tú te permite manejar y no perderla o malgastarla, que es lo que suele pasar, ¿vale? Aclarado esto como otro beneficio los equipos, la cultura, fundamental. Lean es una filosofía, ¿vale? Basada en los principios del Lean Manufacturing, de Toyota. Es una filosofía de trabajo, pero una filosofía no se implanta, es muy difícil de implantar una filosofía, no se implanta con una charla. Necesita unas herramientas, hemos hablado de algunas, IPD, las Planner System, 5S, pero no es suficiente, porque tú puedes poner unas herramientas, pero para transformar esa filosofía necesitas una cultura. Entonces, esta cultura es lo más complejo y en eso coincidimos casi, no sé si por unanimidad, pero la mayoría coincidimos en que es lo más complicado. Y casi todos coincidimos en que hace falta un sponsor dentro de la empresa. Ese sponsor tiene que tener una energía y tiene que enfrentarse tanto a la gente de su propia organización como a los de fuera. Pero yo creo que lo peor es enfrentarse a los de tu propia organización, porque a los de fuera te puedes enfrentar de otra manera, ¿vale? O tienes a gente que te ayuda, puedes contratar unos consultores. A los de dentro de tu compañía es a quien es más complicado gestionar, ¿vale? Entonces, tácticas para esta cultura. Esto no sucede de un día para otro, ¿eh? Esto cuesta. Esto cuesta. Ya hay empresas en España que han empezado a implantar Lean hace 7 años ya, o 7, 8 años, las primeras, ¿no? Y todavía hoy en día están haciendo transformación cultural, ¿eh? Esto a la gente hay que decírselo, porque no es una cosa que haces así, ¿no? Y le das a uno una pastilla y ya está. Algunas tácticas, ¿no? La formación es importante, pero no suficiente, un buen proyecto piloto acompañado con algún equipo de expertos es también clave, es fundamental, hay que hacerlo, pero por sí solo tampoco hará que cambies la organización. Pero es necesario, es necesaria esa formación, es necesario ese proyecto piloto, ¿vale? Luego la construcción es un sector que hay mucha rotación, ¿vale? Entonces esa gestión cultural, a lo mejor tienes a una persona o dos clave, o has formado 5, 6 o 7 y la mitad a los 2 años ya no los tienes en tu compañía, ¿vale? También esto es un hándicap a tener en cuenta. Pero sobre todo una táctica es hacerlo fácil y útil. Si tú lo haces fácil, la gente te lo compra. Si lo haces complicado, la gente se echa para atrás, ¿vale? Entonces, a veces una táctica que utilizamos para que esta cultura permee más en la empresa es elegir una parte del sistema que digamos, que esté acorde con la empresa, que la empresa tenga los recursos o la empresa tenga la velocidad o madurez, o sea, ajustar la velocidad de implantación y los recursos a la madurez y los recursos que la empresa tiene en ese momento, ¿vale? Porque si intentas ir más rápido, a la gente la vas a ahogar.
y si vas tan despacio que la gente no ve beneficios, ¿no? Entonces, es importante ese feedback continuo entre el sponsor o grupo de liderazgo de la empresa con quien te esté ayudando a implantar la filosofía, pero tienen que remar todos, ¿eh? Tienen que remar el sponsor. El sponsor no puede decir, mira, oye, yo contrato a una gente y que me implanten un sistema. Esto no es como un sistema informático o cualquier otra cosa que implantas en una empresa. Esto, dentro de la empresa tienen que haber líderes que remen junto con... Y se ayudarán o se apoyarán de gente externa, pero los líderes internos tienen que remar y advierto que es duro. Desde dentro de la compañía a veces es más duro que desde fuera incluso. Sí. Pero táctica hay. Esta persona que tiene que tener, que has dicho que tiene que tener mucha energía interna, ¿es necesario que también tenga muchos galones? ¿Tiene que venir de arriba de todo esta convicción o no? Por arriba tiene que haber gente, pero la gente que está por arriba llegará un momento en ellos no pueden bajar. No llega tanto a remangarse. Alguien va a hacer las cosas. Necesitarán de líderes intermedios, de liderazgos intermedios, más cerca del sitio de producción, que es la obra. En construcción, en fabricación sería un director de planta, un encargado de planta. En construcción sería pues un jefe de obra, un jefe de grupo, ¿vale? Un técnico de innovación o técnico de calidad, yo qué sé. Alguien que lidere. Depende del tamaño de la empresa. Bueno, esto es como también en general innovaciones, ¿no? Para incorporar. Yo creo que funciona bien la fórmula de tener un promotor de un nivel alto, pero que esté apoyado en early adopter, que esté mucho más cerca de donde está la acción. Sí, porque exacto. así es la forma. Si el promotor está muy abajo, es difícil escalarlo arriba y que eso se alinee con la estrategia de la compañía. Y si el promotor no tiene a alguien abajo donde está la acción, es como que siempre falta, ¿no? Hacer llegar las ideas a casos reales, ¿no? Yo, aquí me sale otra pregunta, ¿no? Has hablado de, hombre, 7 años una empresa implementando Lean, y entiendo que a nivel de empresa, no es a nivel de obras solo, pero bueno, estamos hablando con lo cual de realmente un enfoque muy estratégico. Sí. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta este tiempo y también teniendo un poco en cuenta el tiempo, el recorrido que lleváis y viendo un poco el sector de cómo se está introduciendo Lean dentro de las empresas del sector, ¿de acuerdo? La velocidad a la que se está incorporando. ¿Tú crees que aquí la tecnología y sobre todo la tecnología ahora que tenemos ahora ya más disponible con la IA y un montón de apps ya con un formato mucho más, digamos, ágil, ¿tú crees que pueden ayudar a que esta velocidad de implementación sea más rápida? ¿Y cómo ves tú un poco el proceso ahí? Sí. Porque, perdona, porque también para aclarar, una cosa que yo veo que a lo mejor tú también me complementas aquí, es que en general hay un esfuerzo muy grande en metodología, en formar a las personas, pero hay pocas herramientas que apoyen esto ahora mismo disponibles. Sí. Mira, es cierto. Mira, la tecnología puede ayudar a la escalabilidad, pero aquí nosotros hemos tenido en los últimos años unas cuantas experiencias, algunas positivas, otras negativas, y sobre esto hemos dedicado mucho tiempo, hemos innovado, hemos tenido partners, tuvimos uno, ahora tenemos otro, y la tecnología, tenemos clarísimo que la tecnología es necesaria y que ayuda a la escalabilidad. Dicho esto, de momento, a día de hoy, no hay ninguna tecnología o no hemos encontrado ninguna que sustituya al sistema, vamos a decir, clásico de implantar el sistema Lean. Es complementaria. La tecnología, sobre todo, sirve para nosotros, para la gestión de datos, porque todos esos datos, que es la información es el petróleo del siglo XXI, todos esos datos que se pueden ir recogiendo
en la medida que tú aplicas las planners, si no los tienes digitalizados a través de alguna herramienta del fabricante que sea, los acabarás perdiendo. Entonces, esos datos en algún momento los utilizarás. A lo mejor no los utilizas inmediatamente, pero si llevas 2, 3, 4 años recogiendo esos datos, rendimientos, y lo vas digitalizando todo, tú ese conocimiento lo puedes almacenar en tu empresa. Y a la medida que la tecnología se hace más fácil, los podrás utilizar, ¿vale? Y sobre todo sirve para ese punto. Pero hoy en día, el nivel de madurez, estamos aún en pañales. El nivel de madurez, incluso de las empresas que mejor implantan Lean, es todavía tan bajo comparado con lo que será dentro de unos años, que esa tecnología no es la que hace que una obra termine a tiempo o no. Lo que hace que una obra termine a tiempo o no son las reuniones en el Gemba, cómo se maneja la reunión de equipos de obra con subcontratistas, con arquitectos, con cliente, con esas herramientas Lean. Esas interacciones reales es lo que hace que una obra acabe más pronto o más tarde, no la tecnología. Haz si puedes una pequeña descripción de cuáles son esas herramientas, esas reuniones, es todo eso que quiere conseguir lo que decías, ¿no? De ponerlo fácil. ¿Cuáles son esas interacciones, esas reuniones, esas herramientas, aunque no sean digitales, que se usan en una obra Lean y que ayudan a que la obra vaya mejor? Mira, dos. Sobre todo la gestión visual de la información, fácil de entender, que todo el mundo sepa con un golpe de vista, entra a la sala, cliente, arquitectos, subcontratistas, contratista, que sepan lo que se tiene que hacer, quién tiene que hacerlo, cuándo, si aquello va bien, va mal, y en caso que vaya mal, qué es lo que se tiene que o qué acciones se van a implementar, esa una. Y otra, el sistema de gobernanza. Por ejemplo, las reuniones, sobre todo, la gente valora mucho que las reuniones sean cortas y productivas. Una cosa que hace que algunos critiquen el sistema es si las reuniones se hacen largas e improductivas, ¿vale? Entonces, hay que tratar que para los subcontratistas, sobre todo, ahora hablo de la parte de las planners de constructora. Si fuera IPD, proyecto colaborativo. Luego entramos en colaborativo y IPD. Si pero quieres. para parte de constructora, los subcontratistas tienen que estar y en una horita. Vale. La reunión tiene que durar en torno a una hora. Vale. Si empieza a durar más y tú tienes que, y el coach, el líder, sea interno de la compañía o externo, tiene que hacer lo posible para que dure una hora. Si la obra es muy compleja, muy complicada, que tiene varias fases al mismo tiempo, una táctica es separar la reunión en dos, ¿vale? Oye, me reúno de 10 a 11 con el equipo del sistema estructura o estructura y envolvente, y me reúno de 11 a 12 con el equipo de acabados interiores e instalaciones, por ejemplo. Sí. Entonces, lo primero que decías viene a ser, entiendo, una pizarra o una gran impresión, algo que te sirva de dashboard, donde con un vistazo sabes cómo se planifica la obra y si vamos bien o vamos mal. Exacto. La transparencia también, sí. ¿Qué juego tienen la típica imagen que cuando tenemos la imagen de Lean, siempre tenemos una imagen de una sala llena de post-its? Sí. ¿Qué juego tienen esos post-its y por qué son tan potentes los post-its versus a una app, ¿no? A un tema más digital? Sí. Mira, esto es importantísimo. Que no hemos encontrado ningún sistema electrónico, ¿vale? Que sea más eficaz que el tablero composite. Porque, para empezar, el tablero electrónico, si tú le das a un botón, se apaga y aquello ya no está allí. ¿Vale? Si tú los cenificas, la Big Room se convierte en tu sala de guerra, en la sala en la que un día a la semana la gente va allí, están de pie, están hablando, están conversando. Pueden tocar, pueden manipular, pueden escribir, pueden ver las tácticas de gestión visual que utilizamos como los gomets o los sticks rojos, verdes, para lo que está acabado, lo que no está acabado, y otras tácticas visuales, muchas que utilizamos para que la gente lo vea claramente
visualmente en esas pizarras de pie, enfrente de esos tableros, la percepción que es como cuando tú estás leyendo un documento en PDF en el ordenador y dices, hostia, me lo voy a imprimir porque tengo que subrayar, tengo que... Y cuando te lo imprimes, lo ves mejor y lo lees de otra manera. Eso es una cosa que nos ha pasado a todos, ¿no? Leerlo en formato electrónico a leerlo en formato digital. Entonces, esto es fundamental. O sea, para ti no es tanto que no esté suficientemente desarrollado la tecnología, ni tampoco que culturalmente el sector construcción no esté acostumbrado a la tecnología, sino directamente que el hecho de estar físicamente y ver elementos físicos que se mueven físicamente, sí será más potente. Exacto. Lo que sí que estoy convencido que llegará es que a lo mejor dentro de 10 años, pues hay unas... a ver, esto ya existe. Esto que voy a decir ya existe, ¿eh? Para que me entienda. Pero no es económico ni práctico todavía tenerlo en Las las obras. gafas de realidad virtual Pero integrada. llegará en algún momento en que todos estos tableros podrán ser digitales y tú podrás tener una sala. Esto hoy en día costaría un dineral y además tampoco hay una tienda donde puedas ir a comprarlo, te lo tienen que hacer casi a medida, ¿no? Y llegará un momento que yo estoy seguro que todo esto será táctil y tendrás unas megapizarras ahí y tal. Pero ese día, esa tecnología, aunque existe, no está al alcance de las empresas de construcción para su día a día del 99,999% de las obras, ¿vale? Entonces, nosotros, mientras esa tecnología llega, que ya la estamos buscando y ya estamos innovando con partners en todos esos caminos, pero no está el mercado maduro para eso, pero ya tenemos que ir viendo cosas. De momento, lo que funciona y lo que sirve es el sistema de tarjetas. Claro, yo aquí, una cosa que veo potente allí y que no es por la cultura del sector, porque está presente en todos los sectores y es el valor que tiene el, ah, el conocimiento colectivo que se genera y la riqueza de comunicación que se genera cuando estamos en físico, ¿no? O sea, Sí. incluso las empresas del mundo digital hacen ferias donde se encuentran todos, ¿no? Para compartir cosas, ¿no? O sea, Sí. hay un punto ahí en lo físico que no es propio del sector, sino que a lo mejor tiene que pasar todavía una generación más para acabar de dar el salto. Y también Exacto. hay Lo que sí que yo imagino es un formato mixto, ¿no? En el Sí. que hay sesiones donde hay que poner mucha materia gris y la comunicación es muy importante y donde sí que el formato físico es muy importante, pero hay muchas sesiones más en un seguimiento, digamos, que quizá tiene un componente más rutinario y de menos profundidad, donde seguramente el formato digital puede ayudar mucho. Exacto. Y sí, nosotros incluso estamos teniendo experiencias con países al otro lado del Atlántico que lo estamos haciendo prácticamente 100% digital, por necesidad, por necesidad. Pero siempre que podemos, lo hacemos físicamente, porque como dice, esas interacciones a nivel local, con la gente local, que es la gente real que está en el sitio real, en el Gemba, que es el sitio real en japonés, es lo que tú has dicho, que esas interacciones de alta calidad es lo que funciona. El del Pladur, dialogando con el instalador para sincronizar sus ritmos, la mano de obra, esas interacciones, por ejemplo, en el formato digital pues es más complejo. Claro, se consiguen dos cosas, ¿no? Por un lado, esa materia gris que apuntaba Ferran, ¿no? De que cuando estás en persona haciendo brainstorming salen más cosas, pero también hay el compromiso, y ya no compromiso hacia la constructora, sino entre ellos, ¿no? Dos subcontratistas entre ellos diciendo, oye, tú te comprometes a acabar esto para que yo venga este día, y el otro dice, me comprometo, ¿no? Entonces, Sí. hay un compromiso mayor que el que habría si está el tío en su silla con un iPad moviendo un post-it virtual, ¿no? Exacto. Muy bien. Ferran, respecto al tema digital, tú has tenido experiencias también en Lean con una gran pantalla y post-its virtuales, ¿no? Pero también has tenido experiencias con más físicas. Tú también has vivido, pero era un mix, ¿no? Porque era la pizarra digital, pero igualmente estabais en la sala.
¿Cómo has vivido esto? A ver, que la sala es importante, ¿eh? Lo que decía, es importante en algunas sesiones, es muy importante el tener una discusión abierta ahí y en la que estás compartiendo el mismo espacio, porque son sesiones, muchas de estas, en las que no tienes un guión, o sea, marcas hitos en la reunión. Tenemos que conseguir tal cosa y tenemos este tiempo para conseguirla, pero la ruta hacia donde la conseguiremos, eso se va produciendo en la reunión. Es lo importante que pase. Y además es importante fomentar que pase eso porque es también se produce un empoderamiento de la gente que participa en la reunión. O sea, también es muy importante salir de la reunión, que la gente que ha estado allí no le han explicado cosas, sino que él ha aportado cosas y se han tenido en cuenta estas. Y esto, aquí lo físico sí que es imbatible. Pero luego, en el seguimiento durante mucha parte de la obra, el físico tiene un problema y es que no siempre la gente tiene disponibilidad para ir a la sesión. Y hay como un estrés ahí, hay como una tensión añadida que es que la gente esté físicamente, o sea, que se presente a la sesión y cuando se presentan incluso, bueno, que ellos vean que la sesión les aporta valor, ¿no? Porque han hecho un esfuerzo de desplazarse y bloquear su agenda para estar allí y si luego de la sesión dura una hora, pero a ellos solo les preguntan algo en los últimos 5 minutos, pues digamos que se va perdiendo un poco esa vinculación, ¿no? con el seguimiento. Entonces, más que el reto de digital, no digital, el reto es cómo resolver ese mixto, ¿no? Cómo resolver eso de que se pueda incorporar alguien que se conecta y que participe más o menos como están participando los que están ahí. No en todas las empresas la solución es una u otra. En algunas empresas la persona que tiene que estar en la sesión es la persona que está ya dirigiendo los equipos de obra y está en la obra, con lo cual él estará en físico y no puede estar en remoto porque la obra no se puede conectar ahí, tiene que estar en la sala, pero en cambio otras empresas tienen un encargado central que no está en la obra, ¿no? Y que es más importante que se conecte. Entonces el reto está por ahí. Sí que concretamente para las herramientas digitales, creo que el reto principal es la experiencia de usuario. O sea, una cosa que no os he comentado, pero un post-it y un rotulador para escribir tienen la suerte de que desde que somos muy pequeños nos estamos entrenando para que eso sean acciones naturales, ¿no? Escribir y mover cositas, ¿no? Y en cambio, lo que es, digamos, mover cosas en una pantalla, pues necesitas que esa interacción sea también como muy, 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 muy cercana. Y creo que el reto está ahí, en que haya esa interacción. Exacto. Sí, sí. Y yo quiero añadir que, exacto, la empresa que se llevará al gato al agua con tema de aplicaciones para construcción que sean masivas es aquella que lo haga sencillo pensando en que sea muy fácil de usar y que a un encargado de obra, al nivel, vamos a decir, operativo más bajo de la obra, ¿vale? Que pueda participar en una reunión a nivel de capataz, por ejemplo, no le sea amigable esa aplicación como experiencia de usuario que decía Ferran. No será la aplicación que tenga más tecnología, sino la que sea más amigable, fácil de utilizar, creo yo. ¿Cuál es la periodicidad para ti, Juan Felipe, ideal? Es decir, hay una primera reunión de planificación, que es larga y con mucha participación de gente, y luego semanal, cortita, ¿o Sí, cuál sería el ideal? nosotros manejamos con Last Planner System 3 tipos de reuniones. La imprescindible, si no puedes llamarlo Last Planner System, es la semanal con subcontratistas, ¿vale? Luego estaría la diaria del encargado con los capataces o otros encargados para 5 o 15 minutos diarios, que algunos la hacen ya de forma informal, pero está bien que la formalicen y la hagan enfrente de unos tableros y no en medio del ruido, en la obra y de cualquier forma, O sea, ¿no? diariamente delante de los tableros también, ¿vale? Diariamente es 5, 10, 15 minutos máximo. Ok.
la semanal de 1 hora, hemos dicho, o un poco más si hay varias reuniones. Y por último, una tercera que conviene hacer, puede ser una vez al mes, que involucres al cliente con los proyectistas, ¿vale? Instalador, arquitecto, ingeniero, para escalar esos temas de abajo que no acaban de llegar arriba, porque muchas veces lo que pasa en la Big Room de Last Planner no acaba de llegar correctamente a las instancias superiores, ¿vale? Y entonces, a lo mejor depende de la obra, una vez al mes, cada 15 días, una vez al mes, al menos, esa pequeña interacción con los arquitectos representantes del cliente para desatascar aquellos problemas recurrentes y que se den cuenta, está bien. ¿Y la inicial de la gran planificación? ¿No lo has mencionado? Sí, bueno, esas 3 son las 3 de seguimiento, Vale. Con 3 niveles. Y entonces está el master plan inicial, que es una herramienta que nosotros en nuestra compañía la hemos evolucionado, puesto en valor, es algo que se tenía como un poco más marginal. Esa master plan, que es un plan estratégico, que no necesariamente han de participar subcontratistas, sí que lo han de corroborar o aprobar posteriormente, pero es un plan estratégico de toda la obra. Y luego ya están las pull session, que es para desarrollar con los subcontratistas a nivel estratégico cada una de estas fases. 3, 4, 5, 6 fases en las que tú dividas la obra, ¿vale? Sí. ¿Este master plan o estas pull session, ahí se hacen al principio y ya está? ¿O hay casos en los que vale la pena parar y decir, hey, vamos a replanificar? Mira, nosotros hemos desarrollado una metodología interna que consiste en que el master plan es la hoja de ruta. No está detallado al 100% todavía, pero sí al menos tenemos una hoja de ruta para toda la obra, ¿eh? Y ese master plan, cada 2, 3 o 4 meses, con la entrada de nuevos industriales, lo vamos desarrollando según las fases que van arrancando. Pero la hoja de ruta ya está. Y sobre ese papel, sobre ese lienzo, esa hoja de ruta, con unos hitos, vamos desarrollando estas pull session, que pueden ser 4, 5, 6 o las que sean. Cuando hablas de hoja de ruta, entiendo que sobre todo lo que dices es, oye, quizá visualmente es como un mapa, ¿no? Sí. Es mirar la bola del mundo donde no hay carreteras, pero ahí estableces, oye, de dónde tienes que ir, por qué camino, ¿no? O por qué más o menos, por qué zona, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y luego a medida que vas bajando es cuando vas viendo, oye, decides con qué coche voy, por qué carretera iré, a qué velocidad, quién me acompañará, etcétera, etcétera. No sé si la metáfora es muy acertada, pero bueno, es como intentar dar un poco de un ejemplo visual. Yo, para mí, esta es otra de las potencias que tiene Lean Construction, ¿de acuerdo? Es esta manera de no solo integrar transversalmente, todos los que participan a un mismo nivel estamos aquí juntos para resolver los retos que nos hemos impuesto, ¿no? Sino también, yo diría verticalmente, ¿no? A estos diferentes niveles. Al alto nivel, para marcar cuáles son los hitos del master plan que están alineados con, oye, los objetivos del proyecto en el fondo, ¿no? Y luego cómo integras al mismo tiempo y vas coordinando al mismo tiempo a los diferentes niveles hasta que llegas incluso a esto, ¿no? A días. En general llegas a días, pero vaya, para algunas actividades muy intensivas, por ejemplo, en nuestro caso que hacemos edificios con una parte de la construcción basada en componentes industrializados, que se genera mucha producción en muy pocos días, ahí incluso es necesario bajar a tiempos de horas o incluso de menos de horas. Exacto. Nosotros, ahora en Lean Construction, empezamos a planificar en el Master Plan y las Pull Session en semanas, luego bajamos a Look Ahead en días. En horas yo lo he hecho en un periodo de aprendizaje en el que estuve practicando en fábricas y se hace lo que se llama el hora a hora, es decir, cada hora cuántas unidades tienes que sacar.
En este caso, en algunos casos puntuales de construcción, se podría llegar a ese hora a hora. Muy bien. Oye, nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría no irme sin tocar brevemente también la parte de formación. ¿Cómo ves con tu labor, ¿no? También formativa, cómo ves cómo ha evolucionado? ¿Qué necesidad ves? Es decir, ¿tiene que seguir funcionando de que alguien entra en obra y es la empresa la que se encarga de formarle y de ponerle a alguien? ¿O la gente proactivamente tiene que hacer algo? ¿Qué perfiles son los que tenéis un poco en formación? Haznos un poquito de radiografía de cómo ves esta parte. Sí, es importante recibir una formación porque nos está pasando que en estas empresas que he comentado, que a lo mejor hace ya años empezaron a implantar las Planner System, o de repente llega alguien a una empresa y dice, yo ya implanté las Planner System en mi empresa anterior, pero y esa persona lo que ha vivido es que alguien en una empresa le enseñó a manejar el Look Ahead, ¿vale? Pero luego rascas un poco, le preguntas sobre Lean, filosofía Lean, cultura y un poquito más, la mejora continua, y lo único que sabe es poner post-its y dirigir una reunión de producción con subcontratistas, que no está mal y es más de lo que sabe hacer la mayoría, ¿vale? Pero en cuanto esa persona que ya sabe porque en una empresa ya lo implantó, si alguien le da una formación básica, aunque sea de 12 horas o de 20, a ella puede aprender el por qué está haciendo esto. Yo, por ejemplo, tuve una etapa de entre 2013 y 2017, o 2012 2017, 5 años, que estuve como formador externo del fabricante de aviones Airbus en España. Y formé a muchos encargados de planta de Airbus, del fabricante de aviones aquí en España y en algunas otras plantas de Europa, principalmente en España. Y algunos encargados llevaban años aplicando Lean Manufacturing y cuando hacían el curso básico de Fundamentals for Lean Manufacturing, decían, hostia, ahora llevo 7 o 8 años implantando esto y ahora entiendo por qué lo estoy implantando, ¿no? Ya. Entonces, esto en construcción ya ahora es el momento que está empezando a pasar, ¿vale? Porque empezó más tarde y en construcción está pasando lo mismo que en la industria, pero 20 años más tarde. Pero los pasos son exactamente los mismos que ocurrieron en la industria. Misma resistencia al cambio inicial, todo exactamente igual. Ya que vamos 20 años por detrás, ¿al menos vamos más rápidos o más lentos vamos? Y yo diría que vamos a una velocidad ahora de crucero y acelerando, Vale. bastante. La industria manufacturera, yo me di cuenta en torno a 2010, 11, 12, 13, esos años que yo por falta de construcción en España estuve pues trabajando en la industria, que no iban tan adelantados, ¿vale? Tampoco. A ellos la crisis también les sirvió Mm. para acelerar. Y yo creo que en construcción ha empezado más tarde, pero casi que diría que vamos más rápido. Porque el Muy conocimiento bien. ya lo tenemos. Ellos Ya. tuvieron que desarrollarlo, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Nosotros el conocimiento ya nos lo han Bueno, desarrollado y lo único que tenemos que hacer es adaptarlo. es la ventaja del que viene por detrás. Exacto. Muy bien. Ferran, ¿alguna pregunta final que quieras hacerle a Juan Felipe? ¿Cómo ves el sector en 10 años? Ujú. Mira, hace un poco más de 10, unos 12 o 13, en 2000, en enero de 2011, yo hice mi primer viaje al centro de investigación del autor intelectual de Lean Construction, el finlandés Lauri Koskela. En aquel momento su centro de investigación estaba en Manchester, Reino Unido. Y en una semana, con su centro de investigación, con todas las entrevistas que me organizó, con sus investigadores, con todo, pude ver ahí cómo iba a ser la construcción en los siguientes 10 años. Matemáticamente, aquello que vi hace 12 años, hoy en día es una realidad. Incluso en España, ¿vale? Ahora, yo veo
que la tecnología en los próximos 10 años va a ser algo, va a haber un cambio, la tecnología, la inteligencia artificial. Pero al final hay dos conceptos clave. La tecnología y todo lo que sea la gestión humana, ¿vale? Y toda aquella tarea que no añada valor, tanto si es de tipo administrativo como si es de tipo operativo, está condenada a desaparecer, ¿vale? Entonces, sobre todo, se van a valorar las habilidades de gestión de personas, gestión de equipos, y las en combinación con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. ¿Mm? Pero que queda mucho por hacer, ¿eh? Que queda mucho por hacer. Mira, hay mucho hecho. Nosotros vivimos en una burbuja porque gestionamos de manera simultánea en torno a 50 proyectos, entonces mi día a día desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde es Lean, es ver proyectos Lean. Entonces yo tengo una tendencia a pensar que todo el mundo ya está aplicando Lean, ¿vale? Sí, estás un poco sesgado, ¿no? Tienes un poco de vías. Pero en cuanto me salgo un poco y sales un poco de tu entorno, dices, está todo por hacer todavía. Incluso las empresas que dicen que hacen Lean, dicen, os quedan 7 o 8 años. Entonces, estos 10 años va a ser de la madurez, de ir madurando y poco a poco ir introduciendo más tecnología también. Pero es un cambio de modelo organizativo. Es decir, esto que decíamos, ¿no? De trabajar que en un modelo desintegrado, con licitaciones a todos los niveles, con esa competencia constante entre diferentes empresas y ese marco contractual tan, digamos, tan hiperdenso legalmente, ¿no? Sí. O sea, ¿tú intuyes ahí un cambio de modelo hacia relaciones más estratégicas, integración, proveedores integrados, Sí. logística, digamos, también integrada? O sea, ¿intuyes eso como una realidad, no para esas 4 obras como que son muy específicas, ¿no? Muy especiales, sino como algo que puede ser normal en una obra de construcción? Sí, mira, esta mañana hablaba con el director de una de las 10 principales inmobiliarias europeas, que es española, y me decía que ya otras empresas del sector inmobiliario también, cada vez de concepto de colaborativo está sonando más. Hay muchas de estas grandes que ya quieren hacerlo. Les está costando un poquito. Saben que lo tienen que hacer, ¿vale? Porque saben que es la vía para ganar, lo que decíamos, certidumbre para sus accionistas. Es que la única manera de ganar certidumbre para los accionistas de una empresa es hacerlo así. De la otra manera, estás con la incertidumbre de no saber cómo va a acabar tu negocio, ¿no? Entonces, la tendencia es a que sí. Lo que pasa es que es lento. Que es lento pues porque no hay... El Last Planner, por ejemplo, ya está más extendido, pero los contratos colaborativos estamos en pañales todavía. En pañales. Nosotros hemos tenido conversaciones con algunos de los despachos de abogados más importantes de España y ya tienen algún o alguna especialista que ya puedes hablar de tú a tú, de contrato colaborativo, cosa que hace 15 años cuando empecé yo, le hablabas de esto a un abogado y era algo... ¿sabes? Bueno, ahí el clúster de la edificación sacó un modelo, ¿no? De contrato colaborativo. Sacó un modelo que está bien, para nosotros insuficiente, pero que ya está bien para... Ya es una herramienta, ya es un punto de partida. Está lejos de ser un IPD, ¿no? Pero empieza a ser ya un entorno donde el constructor entra en la fase de proyecto, donde hay unos objetivos a buscar y hay unos ciertos incentivos a que se consigan esos objetivos, ¿no? Exacto. Y bueno, en España tenemos un contrato disponible colaborativo en español, que es el contrato Leonardo, de mi colega Pedro Júdez, que es el que nosotros estamos utilizando. Nosotros en Gudea hemos hecho ya contratos colaborativos y también estamos yendo hacia Design and Build, es decir, hacia que esa integración de incentivos no venga a través de una regulación contractual, sino a través de ofrecer todo el paquete completo ya. Exacto. Eso es el futuro, quiero yo. Pero cuesta, y además hay dos ligas, las constructoras pequeñas, medianas, que quieran hacerlo van a tener la facilidad de que
de que va a ser más rápido. Claro, las inmobiliarias grandes, esto son a veces es como mover algo muy pesado, ¿no? Para avanzar. Pero lo estamos viendo en grandes promotoras, ¿eh? De las Sí. grandes promotoras de España, en el último año han hecho un cambio de chip hacia aceptar Sí. más colaborativos y aceptar más design and build, porque ven que Sí. todo el tema de industrialización, en nuestro caso de la estructura de madera, requiere incorporar ese conocimiento desde el principio. Es una tendencia, de eso no hay lugar a duda. Ujú. Muy bien. Oye, pues gracias a los dos por haber pasado este ratito con nosotros. Gracias, Ferran. Gracias, Juan Felipe. Muy bien, David. Gracias. Y gracias por estar en este podcast y que vaya muy bien. Pues Nos un vemos pronto. placer. Nos vemos pronto. Adiós. Venga, adiós. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.